pónganse al tiro. Llenen las arcas, no dependan del gobierno federal, no manchen. Ya vieron que Claudia no quiere hacer ningún tipo de reforma fiscal. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo le van a pagar a los maestros? No hay dinero. Y de ahí se dedica a cazar a los presuntos secuestradores. Suena a maldad pura, o la otra teoría que a mí me gusta y que me parece preocupantísima es que también podría ser la policía. En donde estoy apuntando todos los anhelos y necesidades de José María. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es martes con M de México y eso quiere decir que es momento de los honores a la bandera. Muchísimas gracias a toda la gente que esté escuchándonos vía Spaces, vía TikTok. Y sobre todo, muchísimas gracias a toda la gente que nos esté escuchando y viendo en vivo y en directo desde Patreon. Ustedes son la mera bandera. Muchísimas gracias. Y este programa en particular está dedicado a los grandísimos Abraham Sánchez, Mayus MX, De Carola 1996, Margarita Moreno, Alberto López, Rubí Flores 9381 y Rolando Lelba, que nos han dejado comentarios respondidos en nuestras diferentes plataformas de streaming. Entonces, ¿cómo se dice streaming en español? ¿Transmisión? Nuestras diferentes plataformas de transmisión. Ahí está, ¡viva México! Y agradecemos también a toda la gente que en estos instantes nos vaya a dejar comentarios, nos vaya a dejar saludos. Agradecemos a toda la gente que en particular se vaya a suscribir en estos instantes a nuestras diferentes plataformas. Qué amables. Dígase Spotify, Amazon, Patreon. Iba a decir Google Podcast, pero ahí vamos, poco a poco. YouTube en particular, suscríbanse, enciendan las notificaciones y también les solicitamos de manera muy amable que visiten patreon.com/todo-menos-miedo, en donde encontrarán diferentes novedades, diferentes transmisiones en vivo y en particular este espacio transmitido en vivo, en directo y a todo color en el momento en el que se graba. Recuerden que los comentarios que leemos al aire solamente son los comentarios que nos dejan en Patreon. Entonces, ándele, anímese, búsquelo. Atrévase, échele un ojito porque vale mucho la pena. Patreon.com/todo-menos-miedo, en donde podrán encontrar maravillas como por ejemplo Cuchifrita, que ustedes podrán estar revisando, viendo, celebrando y bailando en particular con el gran maestro Joan y el gran maestro Pineda. Y señoras y señores, queridos amigos, patriotas, ciudadanos, el 1 de junio está a la vuelta de la esquina. Nosotros hemos cumplido con nuestra labor. Nos sentimos satisfechos, nos sentimos tranquilos, nos sentimos cómodos, ¿no? ¿Te sientes cómoda, Gaby? No, hasta que vote. Hasta que llegues, hasta que puedas votar. A ver si no nos complican las casillas, etcétera. Este hermoso país, junto a este proceso pues, extraño y que se siente novedoso, que nació medio muertón. Uh-huh. Este proceso electoral sietemesino se está llevando a cabo, a la par de que se está llevando a cabo el continuo devenir de esta nación. Uf. Y el día de hoy nos ponemos al día. Tenemos que hablar de la CENTE, tenemos que hablar de lo que está pasando en la Ciudad de México de Clara Brugada, tenemos que hablar de el chismecito para nosotros del momento. Yes. La señora de Wallace se despidió del planeta Tierra, pero dejó una herencia de drama y telenovela dignísima de ser comentada. Y también tenemos que hacer menciones honoríficas a pues la conversación sobre las remesas que ha convocado el señor Donald Trump, la condena a García Luna. Tenemos que hablar de la Navidad de los chapos y los chapitos. Tenemos que hablar de pues, los eventos cruentos y brutales que han sucedido a lo largo y ancho de este país. Tenemos que hablar de justamente el 1 de junio y tenemos que hablar de Ave Fernando. No es Fernando Noroña, ¿no? Gerardo Noroña. ¿Gerardo García Noroña? El Jerry. Gerardo Fernández Noroña. Lo he dicho mal una y otra vez. Sí. Pues es Gerardo... Bueno, Ave Noroña. Ahí lo dejo. Ave Noroña, el culmen del capricho y la revancha.
Listo, señoras y señores, todo esto tenemos que platicar el día de hoy en honores a la bandera, no sin antes decir ¡México! ¡México! ¡Qué grande eres! Queridos amigos, los maestros han salido a las calles. Así es, una vez más, en las vísperas del 15 de mayo, del Día del Maestro, pues la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o más bien algunas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hay que decirlo, emplazaron a huelga. Exactamente. Dijeron, vamos a marchar el 15 de mayo, pero además nos vamos a huelga. No se va a quedar así. Mínimo glosario rojillo para usted, querido amigo. La coordinadora no es forzosamente el sindicato. No La es lo coordinadora es parte del sindicato, pero es una parte rejega, dura y, entre comillas, autónoma en ese extraño ecosistema llamado la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Entonces, nada más para tener ahí cuidado, porque si somos más precisos, pues el sindicato es una cosa, la coordinadora es otra, y la coordinadora tiene otra reputación, tiene otras luchas, tiene otras banderas. Otra y historia. Aparte, otra historia, ¿no? Y además tiene otras divisiones también que Sí. es importante recalcar, mucho más orientadas a lo local, ¿no? Mucho más regional. Mucho más regional el asunto, ¿no? ¿Qué es lo que estaban pidiendo los maestros? Pues básicamente 3 cosas. Una, un aumento al salario del 100%. La derogación de la reforma educativa, que esto sí duele. Ahora ellos llaman Peña Nieto AMLO. ¿What? Sí. ¿Pero porque no la derogó AMLO? derogó una parte, pero no específicamente lo del USICAM, que es la unidad del sistema para la carrera de maestros y maestras, Ajá, que es lo que antes era el servicio profesional docente, ajá. que básicamente era como el programa de estímulos y de oposición para ir pudiendo ascender Ya. y tener mayores prestaciones, un salario más alto, etcétera, etcétera, Ya. etcétera, ¿no? Que tu carrera magisterial. Que la famosísima carrera magisterial. Ujú. O sea, esta carrera magisterial fue sustituida por la unidad del sistema para la carrera de maestros y maestras, que evalúa modificó la evaluación para conceder los ascensos. Ujú. Y uno de los criterios que quitó fue la antigüedad, por ejemplo, que era muy importante en la carrera magisterial. Ujú. Y la otra cosa que pidieron Fundamental, de hecho, ¿no? Sí, La antigüedad. sí. ¿no? Pues, es que se abrogue la ley del ISSSTE. exacto. Básicamente que se deje la cuestión de las afores y las cuentas individuales y que volvamos al ahorro solidario. Maestros. Que era un ahorro que convenía para las jubilaciones. Exacto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que el 15 de mayo llegó y Claudia Sheinbaum dijo, lo voy a anotar en mi libreta invisible. En donde estoy apuntando todos los anhelos y necesidades de José María. No. Ay, pásame ese sobre todo raro que está allá atrás. Claudia, ¿podemos pasar más tiempo juntos? Sí, claro, José María. Déjamelo anoto en mi libreta. Claudia, ¿podemos comprar un perrito? Claro, José María. Déjamelo anoto en mi Pasar libreta. tiempo de calidad con mi esposo, aumento salarial al 100%. Exacto. Modificar la forma de jubilación de los maestros. Total que los maestros se fueron a huelga y, como es común en este tipo de manifestaciones, pues ellos dijeron, acá la banda solo responde cuando colapsamos algo. Exacto. ¡Colápsenlo todo! Y entonces han ido de cerrar vialidades, a cerrar gobernación, a cerrar el aeropuerto, a cerrar... Dijo, nosotros queremos un diálogo con la presidenta. Ujú. Y la Un presidenta amigo dijo... nuestro se quedó encerrado en su trabajo. Sí, tenía miedo en su voz. Me mandaba fotos de las cámaras de seguridad, así como de ese pequeño feudo de los medios, rodeado por maestros, pintas y diferentes mantas y demás. De que Estaba no me lo vas a rarísimo. creer, me atraparon los maestros. Ujú, sí, tal cual. Y ya tenían agendada una cita Ujú. y a la mera hora la presidenta que se echa para atrás. Entonces ahí sí fue que dijeron los maestros, ¿nos cancelas? Pues te cancelamos 2 terminales aeroportuarias. Y hazle, que tampoco tuvo gran impacto porque ya habían desviado los vuelos, etcétera, etcétera. Ujú. Total que esto no ha hecho más que escalar, básicamente porque la señora presidenta, la doctora presidenta, Ujú. no se quiere callar. Está siendo sea, muy vocal. Sí, sí, sí. sigue, dice Sí, y sí. dice. Por un cosas. lado los ignora Sí. y por otro lado
lo sigue interpelando. Sí. No sé si ya lo mencionaste o se me fue, pero le clausuraron la mañanera. Sí. Lo acabas de mencionar, ¿verdad? No lo acabo de mencionar, pero sí le clausuraron la mañanera. O sea, es la primer mañanera que no tiene gente entre... ¿En el estrado? En el No, estrado ¿en sí, el público? en el público. Bloquearon la entrada de reporteros. Entonces, los reporteros se conectaron vía Zoom, etcétera, pero digo, ya es una expresión de músculo real, ¿no? Sí, le clausuraron su evento, Ajá. su fiesta. Y después dijo, es que quieren cerrar el INE. Ellos ni los maestros ni en cuenta con el INE y dijeron, bueno, pues... Buena idea. ¿Quiere que le cerremos el INE? Pues vamos a cerrar el INE. Y los Matando dos acusó. pájaros de un tiro. Sí. También quiere que cierren el banco de la esquina. Exactamente. No voy a poder llegar a pagar mi tanda por culpa de los maestros. Una vez más. Los acusó entonces de ser aliados de la oposición Ujú. para bloquear la elección del Poder Judicial. La del próximo domingo. Changos. Y no, el escándalo no sé qué. Y entonces ayer ya los maestros dijeron, bueno, pues estamos viendo cuáles son las prioridades de este país. Tal vez sí bloqueamos la elección. A mí lo que me suena, a ver, son 3 cosas. La primera es que es muy raro. O sea, evidentemente es una coordinadora mucho más menguada, Ujú, la que marchó, porque hay una parte de la coordinadora que es militante de Morena. ujú, claro. Hay otra parte que está muy alimentada por el sindicato que ya de 3/4 partes está ahora afiliada a Morena y estos están totalmente cooptados. La presidenta está construyendo una narrativa por un lado de, pero si nosotros somos tan buenísima onda, aunque, bien lo dijo el doctor Gilantón, solamente se ha preocupado por la educación cuando los maestros salen a protestar. Ujú. Nadie ha hecho una evaluación de la nueva escuela mexicana, nadie ha hecho Ay, la nueva absolutamente nada, ¿no? Solamente protestaron, no, ellos son los que quieren y están mal, Ujú. Los malos. los malos. Hmm. Y esta narrativa le está funcionando muy bien a la doctora, o le puede llegar a funcionar muy bien, para sacar el dedo flamígero cuando la elección del domingo sea un rotundo fracaso, como se pronostica que va a ser. Ujú. Es como de, miren, la oposición estaba llamando a no votar, los maestros a bloquear, desincentivaron la pasión ciudadana por las urnas. Me arruinaron mi evento. Este es un golpe directo a la democracia, ¿no? Exacto. O sea, ellos boicotearon la elección. Ujú. Cuando, pues no es así. O sea, la elección, como bien dijiste hace rato, medio nació muerta. Ujú. Nació boicoteada. En cuanto a la participación y demás. Sobre las peticiones de los maestros, tienen razón en unos puntos y en otros no. ¿Por qué? Porque la respuesta de Claudia Sheinbaum es: no podemos tumbar la ley del ISSSTE y regresar al sistema de pensiones como lo teníamos porque no hay dinero. Porque ¿con qué ojos? Primero, aplausos, Claudia. El primer paso para resolver un problema es Es reconocer reconocerlo. que No existe un tienes problema. dinero. Pues sí, es real, no mintió. No hay El dinero. segundo punto ¿Cómo? es: ¿Y ¿de cómo- dónde y lo qué- sacas? ¿Y cómo se produce dinero, Claudia? ¿Cómo será? No sé, ¿eh? No O sé. sea, Porque alguien Ay. sí tiene dinero aquí. ¿Qué? Vamos, ponte un negocito, No sé. invierte con riesgo, apuéstale, Apuesta. cobra tus deudas, por ejemplo. Haz una A tus- reforma fiscal. cóbrale a tus deudores, asúmete de izquierda. Vete ese tipo de cosas, pues ¿no? ese tipo de cosas que uno diría, pues, Pues, ¿quién o sea, hacer un sabe cuál país, es tal vez. ¿Quién sabe cuál es esa ecuación mental en donde piensas que decir es que no hay dinero es justificación para no tener un plan de país, ¿no? Claro. Ujú. Y la otra es que el sistema de pensiones como estaba diseñado, o sea, fuera de las Afores y aún ahora con las Afores, es insostenible. Mm, O sea, las pensiones son un problema no de México, del mundo. Básicamente porque estamos siendo una humanidad que está envejeciendo, ujú. no estamos teniendo tantos hijos y digamos, los jóvenes que son la fuerza laboral no son tantos para sostener las pensiones de los adultos que estamos viviendo cada vez más años. Sí. Ahora, hay un solo país, me comentaba hace poco el doctor Castañeda, que ha logrado revertir eso, que es Francia, y lo ha hecho con base a reformas fiscales, políticas de cuidado, Ujú. etcétera, etcétera, Ujú. etcétera. Entonces, doctora, si el problema es que no tiene dinero, Pues, pues hay mucha ahí solución. hay mucha solución. Claro. ¿no? Y la otra es que
qué cosa que yo veo es que tenemos que dejar de pensar en los maestros como el profesor urbano de nuestra colonia y asumir que la realidad de muchos de los maestros que están ahorita en las calles es muy diferente y tienen razones para protestar. Sí. Pues sí. O sea, estamos hablando de escuelas sin baño, sin drenaje, escuelas que no existen. O sea, maestros que no pueden ser maestros, sino asesores educativos, porque los profes no llegan hasta ciertos rincones del país. Ujú. Entonces, más que desacreditar la protesta de los maestros, sí tendríamos que pensar en qué realidades están viviendo ellos. Claro, y cómo se va a politizar y cómo se está politizando un reclamo Legítimo. que ha sido legítimo históricamente hablando, ¿no? La coordinadora está instalada en no nuevas batallas, sino en añejísimas batallas. Entonces, debiéramos tener y ponerle muchísima atención a las declaraciones de la doctora recientes con respecto al magisterio, porque nos aclaran muy bien en dónde está posicionada la SEP en esta discusión, Sí. y a qué le está apostando el gobierno de Claudia Sheinbaum con respecto al conflicto, a este nuevo conflicto magisterial en términos de las elecciones del 1 de junio. ¿No? ¿Y qué quiere hacer y qué no, no? Como Sí, las exactamente. reformas fiscales o No. nos quedamos sin dinero y ya está. Sí, porque lo estamos escuchando cada vez más, ¿no? Es decir, problemas de salud, no tenemos dinero, ¿no? Problemas de infraestructura, no tenemos dinero. Problemas de seguridad, debiéramos tener dinero. La semana pasada debiéramos recomendarles a ustedes que visiten, por favor, el capítulo que hicimos con el maestro Miguel Mesa. Sí, está ya. Lo pueden revisar acá arriba. Y ustedes mismos van a escuchar por parte de esta mesa y de nuestro invitado, pues la conversación sobre una fundamental reforma fiscal que sería la que en realidad necesitaría el país antes o a la par tal vez de otras reformas, ¿no? Como fue la reforma judicial. Pero hablando de reformas judiciales y faltas de presupuestos, hablemos de seguridad. Ciudad Oh my de México, God. fuerte hasta la muerte, hasta que te matan. Literal, hasta la muerte. Clara Brugada tenía... Iba a cantar la canción de los... No, pero no. No. Tal vez menos canciones. Clara Brugada nació políticamente con un defecto. Nació con 2 manos derechas. Oh. Un defecto de nacimiento ideológico, y las 2 manos derechas han sido extirpadas Machacadas. La semana pasada. Así es, la semana pasada, hace 8 días justamente, el Ujú. martes, Ujú, sucedió el homicidio de Jimena Guzmán y de José Muñoz, ujú. la secretaria particular y el jefe de asesores respectivamente de la jefa de gobierno Clara Brugada. Ujú. ¿Qué sabemos hasta el momento? No mucho, Ujú. Pues eso, básicamente. porque todo se ha mantenido como muy, no digamos en la reserva que merecería una investigación seria, sino con filtraciones a medias, versiones desmentidas, etcétera, ¿no? Teorías macabras. Lo único que tenemos más claro es que al principio habían dicho que eran 4 balazos y ahora sabemos que son 12, que fueron 12. Ujú. 8 contra ella y 4 contra él. Chale. Lo poco que sabemos es que la investigación estaría apuntando a que los colaboradores de Clara Brugada estaban siendo vigilados, en particular ella, porque el punto donde sucedió el homicidio era el punto donde Jimena recogía a José usualmente. Entonces, una cámara de seguridad captó días antes a quien parece que es el agresor, por la ropa, por el caminar, por etcétera. Entonces se presume que los estaban vigilando y que serían parte del cártel Jalisco Nueva Generación por un arresto que hubo de un capo más o menos grande, pero resulta que el arresto fue después de que el video de vigilancia captara a este señor vigilándoles. Se supone que este hombre que los estaba vigilando la semana pasada se acerca, da los tiros, camina, se sube a una moto que iba manejada por alguien más, se van hacia la colonia moderna, todavía en Benito Juárez. Después de ahí cambian a una camioneta, se van a Iztacalco, ahí cambian otra vez la camioneta y se van hacia el Estado de México, al parecer hacia Atlanepantla, Naucalpan, A desaparecer al estado. a desaparecer al Estado de México. No se sabe mucho más. El día de ayer la noticia como que sacudió
fue que 2 mandos policiales estaban siendo sujetos de investigación por asuntos internos, por presunto mal manejo de evidencia, aunque en un principio habían dicho que no había demasiada evidencia porque habían usado guantes, o sea que no había nada. No había forma de hacer mal manejo porque no hay de qué mal manejar. Después sacaron que en las camionetas sí había huellas digitales y tejido epilepsia, una serie de cosas. Pero en realidad sobre la investigación y sobre las hipótesis no hay mucho. Expertos en seguridad hablan de que fue una advertencia o una venganza del cártel Jalisco Nueva Generación, que ya había atacado, por ejemplo, a Omar García Harfuch, que ha habido golpes a... Los dedos están apuntando al cártel Jalisco Nueva Generación, ¿verdad? No necesariamente. Algunos dedos. Porque Clara Brugada... Si yo fuera parte de la Unión, me sentiría... Y yo ¿relegado? lo hubiera organizado, diría así como, güey, esos jalisquillos que... Ciudad de México. Pero es que nadie tampoco lo ha reivindicado. Sí, no, nadie. Nadie ha Sí, reclamado como suyo. Sí, no. No, bueno, es que es trabajo de especialistas. O sea, lo que sí podemos entender por aquí y por allá es que es trabajo de especialistas. Se habla, por ejemplo, de que el gobierno de Clara Brugada ha atacado ciertas células de extorsión, derecho de piso. Yo no sabía que ya tiene nombre, una banda de montachoques. Una banda de montachoques. Sí, de esos que se frenan para que los choques y cuando se bajan te asaltan. O la moto que se cierra y no te deja pasar. Entonces, hablan los expertos de seguridad que el gobierno de Clara Brugada ha dado golpes en distintos grupos que podrían desatar violencia, pero que es una violencia muy cruenta contra el círculo rojo de la jefa de gobierno. Y que era su círculo rojo, pero que finalmente eran funcionarios no visibles, no de cara al público. Claro, sí. Yo creo que el 95% de la población nos enteramos quiénes eran y sus hace cargos 2 días. en el momento en que murieron. O sea, si se le quisiera dar un mensaje, como el tipo de mensaje que le quisieron dar a Claudia Sheinbaum con el atentado a García Harfuch, Claro. era muy claro. O sea, era su secretario de seguridad, fue en plena vía pública y fue un ataque que no dejó duda alguna, ¿no? Y todo el mundo lo conocía. Exacto. Ajá. Aquí eran trabajadores cercanos, pero privados, que ni siquiera tenían escolta porque no ameritaban tener escolta, que tenían información delicada de la jefa de gobierno, pero quizá más bien en el ámbito privado y personal que en el de gobierno. Se suscita con el dentista. Exacto. Entonces, ahí hay como muchas aristas que quedan sueltas. Ahora, no es tan raro que no sea la información pública, porque así se manejó el caso de Omar García Harfuch, así se manejó el atentado contra la... ¿Cómo se llama esta exdiputada que era también la líder de los ambulantes? Ay, no Pero a ella acuerdo. sí la mataron, ¿no? Diana, ¿En Tepito? no la mataron. ¿No? Fue un atentado. O sea, dispararon contra ella, mataron al yerno. Eso. Se llama Diana algo, pero era la líder de ambulantes. Y otros que dicen, incluso el propio secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, sus primeras declaraciones son, tal vez estamos ante un acto de maldad pura. ¿Así de plano? No manches, güey. ¿Qué tipo de respuesta es esa? ¿Un loco güey? salió? El secretario de Seguridad, que también ¿Con es dónde nos parte, quieres instalar? ¿En Pensamiento Ciudad Gótica? hablando de las narrativas que construyen, eso se sostendría en una narrativa que ha alimentado muchísimo Omar García Harfuch, que es que no se necesita una organización para cometer crímenes de alto impacto. Claro. A ver, pongamos a Ay, prueba no sé. la teoría de la maldad pura en términos de que es un asesino que sabe usar perfectamente una arma, que sabe Pues ahí está. dispararle en el corazón y en la cabeza a quien se lo propone, que escapa en 4 vehículos. Ajá. Y que sabe perfectamente a dónde va, a qué hora va y cómo se va a perder en el inmenso Estado de México. Y que planearon... Patrimonio de la humanidad, ¿no? Y O sea, y que planearon de antemano no, dónde y que se estuvieron encontraban. suena a maldad pura. O la otra teoría que a mí me gusta y que me parece preocupantísima es que también podría ser la policía, ¿no?
O sea, una gente preparada a esos niveles, Claro. con esos intereses en la Ciudad de México, que no sea parte de un cártel o que sea parte de un cártel y de otro cártel, como Tiene 2 podría empleos. ser conocida la policía de la Ciudad de México. Podría también estar que aparte sabe perfectamente cómo utilizar las cámaras de seguridad. Hasta dónde se que pierden. hasta dónde se pierde, cuáles son ahí las movidas, cómo a qué hora se apaga tal cámara del C5, etcétera. Ujú. Pues eso es también parte de la ecuación, ¿no? Y también es maldad pura. Y también es maldad pura, posiblemente, ¿no? Sí, o sea, la investigación hablan de que sigue en curso. Claro. No han hecho público nada, pero no han hecho público nada porque al parecer no tienen nada. Sí. Y eso sí fue algo también que nos sacudió a todos, ¿no? O sea, que fue... No la veían venir, o sea, les avisaron en la mañanera, todo el mundo se desencajó de inmediato. Y fue como de, ¿y ahora de dónde vino esto, no? Ujú. Y hay por ahí también declaraciones de la prensa de ex colaboradores de Claudia Sheinbaum, que dice al interior del gobierno, o sea, los trabajadores del gobierno, sí se cimbraron y dijeron, ya nadie está a salvo. Claro. Sí, es que la 4T creo que tendría que despertar prontamente del delirio instalado por el viejón Andrés Manuel López Obrador. Saludos a Palenque. Estornuda cada vez que lo mencionas. En términos de hacia nosotros solo hay amor. Ujú. ¿No? O sea, la conversación esta de... Pero como si todos nosotros quieren. somos los buenos. Ujú. Y a mí me quiere el pueblo. Se instala clarísimamente en una conversación de meme, ¿no? El meme ese famoso de ¿nosotros somos los malos? ¿Cómo? ¿No? O sea, no creo que nadie en el gobierno sea bueno ni malo. Sé que para ser parte del gobierno no puede ser una persona decente. O sea, es parte de la firma. Pues sí, algo ahí O sea, es lo habrá. que firmas en tu contrato, ¿no? Tu alma. Entonces, porque es política. La política no está instalada en lo bueno y lo malo, ¿no? Que tampoco lo esperamos, ¿o sí? Pues algunas gentes lo esperan neciamente y algunas personas se decepcionan profundamente cuando se dan cuenta de que no hay espacio para los buenos y los malos en la política, sino más bien no hay espacio para la gente decente, nunca lo habrá, ¿no? Pero ese lugar en donde de repente la 4T se está enfrentando, y Clara Brugada, desde un extraño delirio de grandeza y de escuchar, de muy claramente verla a la cara y saber que en su cabeza estás retumbando Silvio Rodríguez a todo volumen. Una guitarrita. Sí, ¿no? Como que eso tiene que parar, ¿no? Más allá de que es una tristeza profunda que asesinen de esa manera Sí. a dos funcionarios que tal vez ni la debían ni la temían, o tal vez cualquier otra cosa, lo que sea, es una tragedia a todos niveles. El lugar es imposible que una cosa así pase porque nosotros escuchamos trova, O sea, todo lo hacemos es bien. insostenible, ¿no? Ujú. ¿No? Sobre todo en el país en el que vivimos, ¿no? Claro. Y con las deficiencias presupuestarias de toda la estructura de seguridad. Maldita sea. No, o sea, acaban de agarrar a gente de la Guardia Nacional en el Huachicol, amigos, ¿no? Pues es O que sea, necesitaban más de algún lado. salió García Harfuch a decir, nah, pues por 11 miembros no se mancha toda la institución. Es así como de, eso ya se lo escuchamos otra vez, ya se lo escuchamos a Alguien, Calderón, sí. ¿no? ¿Dónde he escuchado esto? Sí, exacto. Pero bueno, en fin, lo que podemos pronosticar y esperar lo que debemos esperar en la Ciudad de México son respuestas, ¿no? Y lo que podemos pronosticar es que no van a llegar pronto, Ujú. ¿no? Porque sí se están enfrentando con gente que puede ser que sea malísima, lo que sea que quiera decir eso, pero que también está preparadísima para resolver una cosa así, ¿no? Y a mí lo que me pareció más espectacular de esa mañana fue la absoluta cercanía a Clara Brugada. Ujú. Porque si yo fuera a asustar a un jefe de gobierno, lo que haría justamente sería decirle, tú tampoco estás seguro, güey. O sea, Así de cerquita llegué. me voy a llevar conmigo a tus centenados más cercanos, ¿no? Para que te enteres. Por el momento, para que te enteres. Y después ya vemos, ¿no? Y eso es peligrosísimo para la Ciudad de México y para el país entero.
Así es. Y recordando el país de Felipe Calderón, Ajá, exacto. tenemos que hablar, amigos, esto es un chisme que Pongámonos me un, tiene impactada. pongámonos un paréntesis porque esto no lo podemos dejar pasar. No, ¿cómo? No lo dejen pasar, la van a Estoy pasar bien. impactada. Ajá. Hace un par de semanas se dio la noticia del fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace. Ujú. Rapidísimo resumen, Isabel Miranda de Wallace es una mujer política, activista, conocida como activista después, Ujú. que saltó al debate público en el 2005 después de que su hijo Hugo Alberto Wallace fuera presuntamente secuestrado en la colonia Benito Juárez. Gualberto. Hugo Alberto. Ah, Alberto. Hugo Alberto. Hugo Alberto. Ajá. Ah, ¿y quién? Había un famoso Gualberto, ¿no? Castro. Es como Gualberto salsero. Castro, claro. Solo te puedes llamar Gualberto y acabar en el entretenimiento, ¿no? Sí. No hay forma de hacer otra cosa. Suena que te van a dar unos timbales en algún momento. Sí, forzosamente. Hugo Alberto Wallace presuntamente fue secuestrado. Su madre interpone la denuncia 2 días después y de ahí se dedica a cazar a los presuntos secuestradores a punta de espectaculares, Ujú. lleva a la policía. Están en un contexto en que la ciudadanía empezaba a salir, los secuestros estaban a la orden del día y ella se erige justiciera Ujú. y hacer justicia por propia mano y empiezan esto de si no pueden váyanse Sí. y yo lo voy a encontrar y yo lo voy a justiciar bueno, Dramón. Pequeño glosario anciano. Si usted, querida audiencia, querida bandera, acaba de integrarse a la vida adulta o es un padre o madre adolescente, entérese que nos lo vendieron como un Erin Brockovich Total. macizo. Pequeño glosario para anciano. Erin Brockovich fue una película de Julia Roberts muy famosa en algún momento. Así es. Pero nos lo vendieron a todos niveles. Se empezó a instalar una narrativa de la justicia, no la justicia, la justiciería ciudadana, muy de la mano de las terribles tragedias que estábamos atravesando y que seguimos compartiendo, pero que se enalteció a personajes como al señor Javier Sicilia, Ujú. como esa mujer. a la señora Wallace, al señor Martí, Ujú. Fernando Martí. etcétera, ¿no? De esa época donde empezamos a guardar a nuestros papás por su nombre de pila. Sí, Y ¿no? no Exacto. como mamá y papá. ¿No? De las marchas todos vestidos de blanco Exacto. y Ajá. demás, ¿no? Ujú. Cuento largo corto, esta mujer Isabel Miranda de Wallace hace un trato con el gobierno de Felipe Calderón y el gobierno de Felipe Calderón le dice, o sea, yo confirmo tu versión de los hechos respecto del secuestro de tu hijo, Que además tú está vas a rarísimo. poner una asociación civil que se llama Alto al Secuestro y cada vez que yo necesite justificar cifras a la baja, tú vas a salir a avalarlas. Ahí está. Un sello. Pasa el tiempo, detienen a 7 personas que no saben ni de qué, que acaban declarando que efectivamente secuestraron a Hugo Alberto porque iba a una casa de citas con unas muchachas. Ahí lo agarraron, lo destazaron y lo desaparecieron En un río allá en Cuemanco. en Cuemanco. Después, conforme van pasando los años, los 7 sentenciados a más de 30 años de prisión tienen familias y esas familias empiezan a tratar de probar su inocencia. Y empiezan a rascar y a rascar y a rascar. Y resulta que toda la investigación está sostenida en una gota de sangre que encontraron en un departamento por aquí, por la Plaza de Toros, con la que se identificaba a Hugo Alberto Wallace. Ajaja. Y cuando ven así de, pues sí, tiene coincidencia con el señor Wallace. Pero, oh sorpresa, el señor Wallace no es el padre de Hugo Alberto. Fuck. El señor Wallace adoptó a Hugo Alberto. O sea, lo reconoció como suyo. Exacto, con tantas ganas que hasta le pasó ADN, ¿no? O al parecer. Es que se abrazaron mucho. Aplicó el extreme refrán ese de mía la vaca, el becerro, no sé qué. ¿Mío el becerro? Sí, mira, le va a cambiar el becerro, que está horrible. ese Es dicho. un Sí. refrán horrendo, pero Los refranes de vaca son feos. Pero lo llevó al extremo. Sí. Y entonces resulta que eso pasa, se establece esa versión. Se ignora que había una pareja en la escalera del edificio a la cual detienen y torturan hasta que confiesan que no estaban ahí, que no vieron nada ¿En la escalera? en la escalera, porque pues
habrían estrecho. visto entrar y salir a los presuntos pero no los secuestradores. secuestraron, no los torturaron en la escalera. No. Ah, Estaban ellos en la escalera el día de los hechos ya. y después los torturan para que digan que no estaban en la escalera y que ellos no vieron nada, ¿no? Al final van pasando los años, resulta que eso ocurrió en 2005. Resulta que en 2010 un Hugo Alberto Wallace Miranda solicita una CURP. ¿Qué? Aquí en México. O sea, Y todos, ¿no que este estaba muerto? No, pues sí. Bueno, Ay, güey, su mamá hizo un tinglado ahí enorme. terribles coincidencias. pero para eso Isabel Miranda de Wallace era la activista contra el secuestro. Claro. Quedando. Había adquirido un poder político inmenso y era la madre abnegada que había buscado hasta a su hijo, hasta por debajo de las piedras. La señalaron como candidata presidencial. ¿no? Incluso. En algún momento. Y todo el mundo le creía, ¿eh? Fue candidata a jefa de gobierno Sí. de la Ciudad de México Sí fue candidata a Sí. jefa de gobierno. ¿verdad? y ella dice, son puras mentiras. Bueno, ¡Mentiras! Pasa. Mentira. sí. Ay. Después resulta que aparece como, otra vez Hugo Alberto Miranda de Wallace, aparece en el acta de nacimiento de su tío, como papá de su tío, o sea, como si fuera el papá de su mamá. ¿Cómo? Y otra vez, como que tiene De esos su- chispazos Ajá. y desaparece. Hay gente que le sigue Cotorreando rascando Hugo Alberto. hasta que llega llega la pandemia y llega el periodista Ricardo Rafael y dice, a ver, esto no tengo nada que hacer, estoy encerrado en mi casa, me voy a leer las 130,000 fojas del expediente de Hugo Alberto, Wallace. El Hugo Alberto se volvió como esa creepypasta del güey ese que las personas sueñan, ¿no? Como ese güey como pelón y demás, que todo el mundo sueña en el mundo en algún Ajá. momento. Tal vez él es Hugo Alberto Wallace. Tal vez. Ujú. Y Y entonces, ahí está. en el expediente empiezan a salir nombres y demás, empieza a localizar a gente cercana a Hugo Alberto y encuentra una exnovia. Y la exnovia le da un testimonio que dice, Hugo Alberto estuvo detenido por narcotráfico unos años antes, estaba metido con la Barbie y le robó 1 tonelada de cocaína a la Barbie. ¿Cómo? A ver, ¿quién le roba una tonelada de Y cocaína? lo que Alguien hizo- que se quiere morir. ¿Cómo te la llevas? O sea, En un camión, eso no importa. La cosa es que la vida es muy corta y a la verga. Y lo que hizo fue desaparecer. Claro. un caballo. Fingir su muerte y desaparecer. Y entonces este hombre dice, ok, pues hay que sacar a la luz tu testimonio. Fingir su muerte y desaparecer. Hugo Alberto, si nos estás escuchando, levanta la mano porque aplausos. No, espera, Riéndose. viene lo Ajá. mejor. Entonces, Ricardo Rafael escribió un libro, lo publica, anuncia que está este testimonio y la señora Isabel Miranda de Wallace de la nada cae enferma, la hospitaliza se desmaya. y muere misteriosamente en un quirófano en el que nunca estuvo registrada. Está viva. Lo que todo apunta a que también está fingiendo su muerte y están juntos. Ahora viven juntos. Güey, es la historia edípica más chingona de la historia después de Edipo. Pues sí está ahí entre el top 5, ¿no? ¿Tú le crees? Yo súper le Sí. creo, ¿eh? Sí. Yo súper Yo súper le creo, la verdad, no he leído nada. Mi información es directamente o más bien mi fuente eres tú y pequeños titulares. Así. Pero mega creo que están vivos. Sí. Sí, que al parecer están vivos y están en Estados Unidos. ¿Y toda esta información acaba de salir? No. Junta sí. O sea, Ujú. como que había habido Wyoming. ¿Cuándo murió la señora Wallace? hace 3 2 semanas, 3 semanas. Ujú. Ahí está, nuestro saludo para la familia Wallace, que está Viéndonos. en luto. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas como te invito al funeral de mi mamá? O sea, como que hubo notas periodísticas en 2010, en 2016, Ujú. ahora en 2024-25, pero todo era pagado por esta egregia figura de Isabel Miranda de Wallace, Ujú. y también porque la cobertura mediática y el poder que le dieron a esta mujer fue increíble. Recordemos ¿Qué? que la figura de ella llevaba por lo menos una década en declive, Ajá. ¿no? Y en cuestionamientos En mucha muy duda. reales, ¿no? Ujú. Que eran muchas sospechas y muchas inquietudes, también periodistas preguntándose cosas, pero ahorita está muy fundamentada la conversación, ¿no? Ya hay Barbies y todo. Entonces, la maestra Wallace muere hace un par de semanas y... Muere.
muere, entre comillas, y muere en un procedimiento médico del cual no hay ningún tipo de registro, así como murió Hugo Alberto Ajá. en un Despedazado. secuestro entre... Métanse a Patreon, por favor. Sería fabuloso que se metieran a Patreon porque cada vez que tenemos esta vocecita, estamos haciendo comillas. Solo para Y Patreons. Ja. Entonces, lo que dice este periodista llamado Ricardo Rafael. Ricardo Rafael es que en realidad el señor Hugo Alberto estaba metido con la Barbie, le tomó el pelo a la Barbie y muy inteligentemente fingió su muerte y se escapó hacia el horizonte, a donde lo alcanzó recientemente su madre. ¡Wow! Que además, claro, que puedes Estaría increíble fingir que tu es muerte si tu mamá te apoya de esa manera, ¿no? Pues es que sí, o sea, solo si tu mamá está de acuerdo contigo, finges tu muerte. Sí. Porque ¿cómo le vas a hacer eso a tu mamá? Y todo, Oye, sí es y cierto. todo fincado en la impunidad, o sea, porque hubo jueces, Claro. ministerios Hay gente presa, públicos, Gaby. hay gente presa. Bueno, o sea, se rumora que torturada también para que dijeran las versiones que tenían que decir. Sí, hay gente presa. Hay Sí. gente presa. ¡Wow! Es un gran chisme. Es un gran chiste. México, ¿por qué lo has dejado ir? No. Maldita elección al El- Poder Judicial. Nos has quitado el chismecito de la boca Sí. una y otra vez. Pero... El libro qué se gran llama Fabricación. chisme. El libro Estaría- se llama Fabricación y está... No le vamos a hacer promoción al libro porque ni que la editorial nos pagara, Ajá. Bueno, pero son más de 500 páginas. O sea, ¿Te sacarías de onda si te lo regalo de cumpleaños? No. fabricación. Chido, ¿no? On. Sí, es buen regalito, ¿no? Entonces, ¿qué les iba a decir? Imagínense, tardecita en Texas, Ujú. Jenny Rivera, la señora Wallace, Hugo Alberto, ahora pareja de Jenny Rivera, Claro. y... Que Jenny sabe cosas. Pedro Infante, Ya bien mayor. tomándose Ya un muy tecito. mayor, ¿no? Muy Ya, mayor, muy sí. mayor. Pero ¿no? pudo alcanzar En los el rancho 120 Pedro años. Infante, en el rancho PF. Privadísimo, solamente para Ahí pasó sus mexicanos que últimos- fingieron su muerte. no, y mejor el hijo de Pepe Aguilar. El hijo de Pepe Aguilar y el señor sí, de, es los cierto. de los cielos. Y es el que balearon también. Paco Stanley. Ah, sí, es cierto. No, bueno, Ahí pasó sus chismesazo. últimos años Gardel. Listo, queridos amigos, nos hemos puesto al día del tema candente, del tema sabroso, del tema que nos llena la boca de opiniones y el corazón de... Iba a decir rabia, pero no, tampoco. De indignidad, tanto sí. no, de... Indignación. Indignación. Pero no nos podemos quedar tranquilos porque a pesar de que estamos viejitos, también somos parte de una generación que le gusta opinar. Y opinaremos de todo. Entonces nos vamos Siempre a dar que podamos. unos pequeños y cortos minutos para opinar de los siguientes temas. Así es. Pues tenemos que hablar primero del impuesto a las remesas. El señor Trump anunció que próximamente, a partir del 1 de junio, todas las remesas tendrán un impuesto del 3.5%. A partir del 1 de junio. Sí. Mm. Y se van a cobrar, le puso que es una tierna y bella ley. Ya se quejó la doctora Claudia Sheinbaum. Iba a ser del 5%. Ellos dicen que fue un logro bajarla a 3.5%. Ujú. Pero te Ándale, van a mostrar 3.5. mucho músculo, Ujú. para que esto no suceda. ¿Qué va a pasar? Pues a nivel nacional no va a pegar tantísimo, porque las remesas no representan tanto, pero hay los estados que reciben más remesas sí van a sufrir. Y las familias que dependen de las remesas para su vida diaria Ujú. también van a sufrir. Chale. ¿Qué es lo que va a pasar? Se pronostica que va a haber un mercado negro y que va a ser más riesgoso Sí. mandar las remesas, pero que pues van a seguir haciéndolo porque hay gente que depende de eso. Claro. Ahora, eso es una medida no solo para México, sino para todo el mundo. ¿Ah, sí? Ujú. Sí, eso es importante. No es solamente un asunto con México. No es personal. No te lo tomes personal, México. No va por ahí. Aunque te lo tomas todo personal. Pues es que es México. Y pues eso anuncia que probablemente más países Ujú. se levanten a protestar contra esta medida, Sí. pero pues el señor Trump está embotado en su macho. Vamos a ver si el primero lo impone o todavía lo tiene que aprobar el Senado gringo, Ujú. a ver si logran que lo apruebe o si logran retrasarlo. Sí. Chale. Dicen que lo quiere estrenar allá en julio, en el aniversario de ese gran país. Dos conversaciones que se abren con esto, pues los escenarios que hemos descubierto o que nos hemos enterado de cuántas remesas fluyen hacia otros países. Tenemos una conversación muy intensa con las remesas mexicanas, que son constantemente celebradas. ¡Viva Sí. paisanos! Pero de repente enterarse que Guatemala depende
profundísimamente de las remesas es muy espectacular. ¿En serio? ¿No? Sí, muchísimo, muchísimo. Bueno, Y o la sea, otra sí. conversación que se abre, pues es la administración y la recaudación de los estados, Pues que oye, son muy flojos. Tenemos que hablar contigo, Guadalajara, tenemos que hablar contigo, Colima, y ¿Qué con onda, todos Colima? tus primos. existe. Pónganse al tiro, llenen las arcas, no dependan del gobierno federal, no manchen. Ya vieron que Claudia no quiere hacer ningún tipo de reforma fiscal. ¿De dónde? ¿De ¿Con qué dónde? ¿Cómo ojos? le van a pagar a los maestros? No hay dinero. Siguiente chismecito. Genaro García Luna entra en este pequeño paréntesis en donde yo le pregunto a todo el estado, ¿cómo vas a pagar esto? Gerardo, ¿y tú cómo vas a pagar eso? Van a hacer una venta de garage. ¿De qué? ¿Qué puedes vender? ¿Qué Su ropa. cobra? Su ropa, Sí, una isla. de o segunda sea, mano, ¿sabes? No hay forma. El Estado mexicano es dueño ahora de todo lo que tiene y pueda llegar a tener Genaro García Luna y su esposa Cristina Pereira. Puede llegar a Sí, Sí, no, pueden pero- cautar lo que llegue a comprar. Ajá, no, es que la sentencia está ahí bíblica, ¿no? Es así como de 3 generaciones para atrás y 3 generaciones para adelante, todo es nuestro. Ojalá Esta lo hubieran es- dicho así. No, pues 3 es que- generaciones. es que así está. Ah, es que para así atrás. está, sí. Sí, pero ojalá lo hubieran dicho así en la Con- corte. con una- Ajá, con una con una campana, campana. o algo. Ajá. Genaro García Luna, ya, como ya sabemos, está sentenciado a 38 años de cárcel y el gobierno estadounidense le concedió al gobierno mexicano. Le dijo, mira, compa, te vamos a cobrar impuestos a las remesas, pero te vamos a devolver todo lo que García Luna te robó. Y con creces, porque la jueza lo multiplicó por 3 y ordenó que Genaro García Luna pague 740 millones de dólares y Cristina Pereira, su esposa, 1.740 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de casi 2.500 millones de dólares que Genaro García Luna y su esposa tendrían que pagarle al Estado mexicano. ¿No les encantaría que de repente apareciera en el centro de la ciudad el Centro de las Artes García Luna? No. Pagado con el dinero que sigue abonando la esposa de García Luna. No, pero que te llegue mejor algo a tu casa. Sí, un sobrecito firmado por el gobierno federal y con una pequeña nota Ajá. de disculpa de García Luna. O de algo, como, no sé, un Sí, nos desayuno. toca de a 500 por persona, ¿no? Más o menos, yo creo que sí. Son 100 millones de Son- mexicanos, ¿no? Ajá. Dignísimos 100 millones, ¿no? A ver, Y cu- 2.500 entre 100.000. Pues ya. 100 millones. 100 millones. Y están pidiéndole 1,000 millones a... 2.500 millones. Así nos toca. Sí nos De alcanza dólares. para Sí algo. nos alcanza para algo. Un Ajá. carrito para todo. Oye. Un burrito. Oye, A mí no me den un coche, a mí denme un increíble. burrito. Puedes escoger entre coche y burrito. Sí. ¿Tú cómo pagarías eso? ¿Cómo van a pagar los García Luna eso? Pues con sus propiedades y todo lo que llegan a tener. Qué Y sus genial, 3 ¿no? generaciones, al parecer. Por cierto, la diputada que tuvo el ataque Ajá. es Diana Sánchez Barrios. Diana Sánchez Barrios. Y ella sobrevivió, ¿verdad? Sí. Ajá. Ah, ok. Nos tocaría de a Lo 25 cuenta. dólares. ¿De a 25 dólares? Pues que son como unos 600, No me alcanza 700 para un pesos. burro. Pues un burro ya viejo. Un burro viejo. Pero Sí. puedes donarlo a la manutención del santuario de los burros de Tumba. En fin. García Luna a pagar. Pero ya no tienen nada, ¿no? O más bien nos imaginamos que tienen mucho. Acuérdense que a su esposa le acaban de descongelar las cuentas. Ya ¿Se lo descongelaron? pero no tiene 1,000 millones. No. Ahí está, señoras y señores. Pues Los ahora que tal menos. vez sí tengan 1,000 millones son los chapos. Sí. Que van a pasar su Navidad en los Estados Unidos. Todos los chapitos, bueno, no los chapitos, tal cual, hay que ser más específicos en La esta familia nomenclatura narcotera. Toda la familia de El Chapo, Los chapos. los chapos tocaron la puerta al gobierno de Estados Unidos y juntos, vestidos de lujo, han decidido abandonar este dignísimo país e ir a pasar una fría Navidad a los Estados Unidos. Ni fuentes Twitter dicen que dejaron a las mascotas y todo. Un par de precisiones. Ujú. ¿No lo decidieron? Ah, ¿no? No. Ah, yo estaba convencido que fue así como, ¿saben qué? Esto ya se puso loco. Pasemos unos años en la cárcel y después nos volvemos los reyes de McLaren. Pues fue más como que tu tío el ratón va a soltar la sopa. Mm. No lo decidieron y no tocaron la puerta. Al parecer, el señor Ovidio Guzmán, alias El Ratón, Ujú. preso en Estados Unidos, hizo un trato con la fiscalía, tenía una audiencia a inicios de mayo
que ahora está pospuesta para el 9 de abril, en la que dijo, bueno, cambio de opinión, me declaro culpable, pero, o sea, sí voy a soltar la sopa, pero quiero cosas a cambio, como que mi familia esté segura en Estados Unidos. Y entonces, así, mandó por mujeres y niños, mujeres, ancianos y niños, dijeron, agarren sus chivas y se vienen a Texas porque pues, se van a pasar al otro lado. Y escoltadas, no por elementos mexicanos, porque el gobierno mexicano ni sabía. Una vez más. ¡Ey! O sea, le preguntaron a Claudia Sheinbaum en la mañanera y dijo, pues ya salió lo que dicen las notas. O sea, saben más ustedes que yo. A ver, Le cuéntenme. faltaba un presidente. A mí me llegó el mismo cable noticioso. De uno noticias. Wow. Así, Qué si existiera fuerte. todavía Notimex, me daría el cable, ¿no? Que enfundados en Louis Vuitton y Gucci, Ujú. dijeron, bueno, pues nos vamos, pues ya que. De muy mala cara, eso sí, nada conformes, Se fueron a Nebraska. No, pero no sé. se fueron 17 miembros de la familia Guzmán Loera, incluida la ex esposa, la mamá de los chapitos, Ujú. de los 4 chapitos, y se quedaron en Sinaloa aparentemente solo los 2 hijos mayores. Iván Archibaldo y... ¿cómo se llama el otro? Ya no sé, la verdad, estoy súper perdido en Su esa hermano. genealogía. Acaban de matar esta mañana a alguien conocido como El Perris, ¿Qué? que era el jefe de seguridad de todos los chapitos. Órale. Aparentemente, la mente detrás del primer Culiacanazo, Ujú. y que habla muy claramente de ya pues las últimas épocas de eso que se ha conocido como los chapitos, ¿no? Órale. Ujú. Así es. Y le decían al Perris. El Perris, sí, sí. Entonces que todo habría sido parte del trato y que llegan allá la familia, los familiares como como testigos protegidos. Testigos protegidos. Ah, como Entonces, película pues, ¿qué va a gringa. ser? Pues no van a tener la vida a la que están acostumbrados, ¿verdad? Eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo combinas la buchonería con la discreción Ay. del FBI? Pues por eso iban tan enojadas. Sí, ¿verdad? Así como se me despintan todas, se me visten como monjas y bienvenidas a Utah. Ahora son granjeras. ¿Te Tal imaginas? vez. Van a aprender a hacer queso. Sí, a partir de ahora hacen queso. Bienvenidas, chapitas. Utah. Híjole, wow. Bueno, lo que debe ser o va a ser muy interesante de esa conversación va a ser todo lo que se va a saber de parte de el ratón, ¿no? Sí. ¿No? Que evidentemente ha generado un sed de sangre por parte de la oposición, porque mucha gente está asumiendo que van a empezar a salir nombres de políticos, ¿no? Ujú. Así es. Y lo que a nadie tiene en ascuas y debería Ujú. es la violencia en este país. Ay. No podemos dejar de mencionar, no podemos comentar demasiado porque lo único que queda es, o sea, no diría que lo único que queda es el silencio, pero sí nos deja sin palabras Ujú. y nos sigue sorprendiendo los niveles de violencia que puede llegar a soportar este país sin decir absolutamente nada. Sí. O sea, la indolencia que se puede mostrar ante esto. El país está asolado por la violencia. Si no es Sinaloa con esta guerra cruenta, con una guerra viva que aquí nos vino a platicar de viva Ujú. voz Aaron Ibarra, con entrenando a niños de kinder para cubrirse de las balas, con homicidios de niños ya en Culiacán. Es Guanajuato, donde ayer encontraron 17 cuerpos en una vivienda en Irapuato, Ay. donde la semana pasada mataron a 8 en una fiesta de la iglesia, en un retiro espiritual, cuando no es Guerrero, cuando no es Michoacán, cuando no Ujú. es Veracruz. O sea, la violencia está asolando en este país y parece que nadie se inmuta, ¿no? La narrativa del gobierno federal sigue siendo que están con todo y que esto está funcionando y que todo va a empeorar antes de que mejore y que las horas más oscuras justo son antes del amanecer. Ujú. Pero este cuento nos lo llevan vendiendo desde hace mucho y ya con una narrativa del señor Omar García Harfuch muy cercana a la de los tiempos de Felipe Calderón. Ujú. Sí. Entonces no podemos dejar de mencionarlo y no podemos perderlo de vista, Claro, ¿no? aunque no haya demasiado que comentar porque todo es así de brutal y así de contundente, ¿no? Sí. Alguien llegó, disparó y nadie sabe nada. Sí, y
genera un poco de ámpula que la doctora esté instalada en la conversación de ojo con los maestros en estas elecciones, cuando en realidad podríamos todos estar de acuerdo que el verdadero problema de este país no es el magisterio. Sí, no, para nada. Y que el tope muy real al cual se pueden enfrentar las elecciones justamente es la seguridad. Así es. Y hablando de elecciones, pues están a la vuelta de la esquina. Este domingo, espero yo que ya hayan hecho su tarea. Espero yo, de verdad lo quiero creer. Yo ya porque he trabajado muchísimo en estos meses. Gaby, saca un tweet con quienes debemos votar. Sácalo. Saca un tweet. O sea, huevos en primer lugar. Yo voy a ir y voy a estudiar. Pero está cabrón. Digo, más allá de los esfuerzos noticiosos y didácticos que hemos hecho con ustedes, salgan a votar, participen de alguna forma, vean dónde está su casilla, registren si hay algo que registrar y esforcémonos por revisar perfiles, Sí. por elegir opciones viables y por tener paciencia, ¿no? Va a ser un experimento perfectible forzosamente. Hay un ejercicio importante para los tribunales más grandes, digamos, que hizo la doctora Viridiana Ríos, Ujú. sí, viriríos.com, hizo un Excel con calificaciones. O sea, así de 10, 9.5, 9. A las cosas buenas las puso en verde, a las cosas que en riesgo les puso amarillo y a las cosas peligrosas les puso en rojo. Muy didáctico. Algunas personas en este planeta, este tipo de cosas las seduce profundamente. Ujú. Entonces, ahí pueden, todo esto es de acuerdo a la metodología y a las opiniones de la doctora Ríos. Claro. O sea, pero ahí hay un tip. Hizo la evaluación por hombres y mujeres de los candidatos a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal de Disciplina Judicial, al Tribunal el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y creo que nada más. Ujú. Pero bueno, es un avance. Ahí está. Y los demás pues decidan si anulan o no. Pero Pues nada sí. más piensen eso, que si ustedes dejan una boleta vacía, la dejan también para que se haga fraude. Ay, toda vulnerable. ¿No? Entonces sí, participemos de una u otra manera y estemos muy atentos a el 2 de junio, ¿no? Ahí empieza la conversación otra vez y se tiene que tomar muy en serio esa conversación. Así como nos tenemos que tomar los delirios de grandeza y los espectáculos del inconsciente que el Senado nos está entregando. Qué En esta caray. ocasión, una vez más, el señor Noroña, Ave Noroña, Qué gran entra foto. en esta conversación. Tengan Patreon, qué gran foto. Porque justamente obligó a alguien a ir al Senado, a sentarse a su lado y a disculparse con él. Lo cual me parece delicioso. Y si tú estás más o menos de la cabeza, dices, wow, yo quiero experimentar eso. Pero no es forzosamente el tipo de dinámica que queremos en el Senado, ¿no? Pues sí. No, pues para sí, nada. el O sea, Senado esto- es delicado, ¿no? Esto sería muy divertido si Ujú. no fuera tan peligroso. Sí, exacto. Ajá. O sea, sería muy divertido si fuera Game of Thrones. Sí, Si una fuera buena The serie. Crown, Sí, Si claro. fuera así como de, wow, eso pasó al otro lado del mar o en una tierra mágica y fantástica. ¡Qué locos! Pero no, pasó aquí a unos kilómetros. Resulta que hace un par de semanas el abogado Carlos Velázquez de León se encontró a Noroña en el aeropuerto. ¿Y Y qué le dice? preso de furia fue y lo increpó. Y le dijo y no sé qué, y Noroña, todo digno, como que no le quiso hacer caso, se quedó con su celular. Y el licenciado Velázquez de León osó manotearle el celular. Sí. Perdió la compostura. Perdió la Todo está mal compostura, aquí, o sea, igual. mal, ¿no? No lo hizo bien. No lo Estuvo hizo bien. mal, estuvo Ah. mal y eso puede ser calificado como agresión. Sí. Sí, sí es, sí es. ¿Qué hizo el señor Noroña? ¿Decidió interponer una denuncia? No. ¿Decidió quejarse ante las autoridades? No. No. ¿Decidió hacer una denuncia en redes sociales? No. Se vale. Decidió amenazar y amedrentar al agresor y decirle, o me das una disculpa pública o te denuncio. Eso, señor presidente del Senado, se llama extorsión. Yes. Me acuerdo que uno de los candidatos ahorita para las elecciones nos dijo que era súper común Sí. las denuncias de extorsión, porque la extorsión es muy común.
Y entonces el licenciado Velázquez de León tuvo que torcer la manita y dijo, ok, y le mandó una carta que el señor Noroña leyó en su videoblog. Y Dijo, corrigió. sí, o sea, está bien, su disculpa, la agradezco, pero quiero que me la haga en el Senado de la República. Yo dije pública. Y lo llevó al Senado, Genial. lo sentó a su lado Loco. y lo obligó a leer la disculpa pública. Maravilla. Con cámaras y todo. O sea, sí, cámaras, pero el canal del Congreso. Sí. Sí, miren. Está divertidísimo porque está delirante. Suena a que es un asunto más privado. Sí. O debiera ser tal vez un asunto más privado. Suena a que alguien está decidiendo que una conversación de dos es una conversación nacional. Ajá. Más allá de que nadie debe manotear a nadie en el aeropuerto. Claro, o sea, eso es real, eso es con cierto. todo respeto para el humillado, pues eres un animal. O sea, ¿A quién se le ocurre también? si le juegas el juego del... Ay, ¿cómo extraño a ese güey? El Frente Antiamplo, al loco ese ¿El del virulento que se la pasaba escupiendo y gritando y golpeando en no las me acuerdo, mesas. que se caía de la silla, se ¿no? le caía la Sí. silla, se caía una virgen, etcétera. Bueno, si juegas ese juego, El juego del berrinche. pues quién sabe a dónde quieres llegar, ¿no? De cualquier forma, un representante y una persona de la dimensión de popularidad de Noroña debiera tener también en el radar que la conversación, que ese no es un acto de ni de pacificación ni de conciliación, Ah. No. ¿no? Esa es una humillación pública O sea, y es una lamidita a su ego acá. que no forzosamente debiera estar amparada por el Senado. Tal vez Sí, su video, respaldada. tal vez su videoblog, ¿no? Así como, aquí traje a mi invitado a mi podcast y se va a poner de rodillas frente a mí, me va a pedir disculpas. Claro, y ellos sabrán. Porque es un animal y tiene que aprender. Y así yo doy lecciones a la raza humana. Ajá, o sea, y, pues, y es su blog y lo que sea, ¿no? Pero Noroña. Creo que esa es una distinción importante, porque Noroña no pide la disculpa como Gerardo Fernández Noroña, Ujú. la pide como el presidente del Senado. Sí, claro. Y de hecho, la disculpa es al cargo. Ujú. Entonces, Ah. eso es lo muy, 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 muy peligroso. Y que sí es muy divertido de ver, pero abre unas puertas bien peligrosas. Sí. Claro. ¿no? Y que nadie tendría que tomarse esas licencias de poder en este país. Sí, y que creo que va de la mano de la consagración de la investidura del obradorismo, ¿no? Así es. Y de los respetos y demás, ¿no? Que se deben tener, pero los extremos estos medio medievales, medio protocolarios, tal vez están un poquito fuera de lugar, ¿no? Pero en fin, con este chismecito terminamos con nuestra... Recuento de los daños. Con nuestra ¿carrillera? Sí. ¿Sí? ¿La de las balas? Sí. Carrillera de chismecitos sabrosos que se nos han escapado o que están ahorita muy candentes y que no podíamos dejar pasar porque los queríamos comentar, porque somos comentadores. Y listo, queridos amigos, les agradecemos muchísimo. Nos escuchamos la próxima semana, ya muy instalados en las consecuencias de la Ay, sí es elección al cierto. Poder Judicial. Le recomendamos a todo el respetable, a toda la bandera, a toda la bandera, que se acerque a las entrevistas que hemos hecho alrededor de la reforma al Poder Judicial, alrededor de la elección al Poder Judicial. Tenemos por lo menos 5 que valen mucho la pena echarles un ojito. Por favor, revisen nuestros contenidos recientes, síganos en @HALBpodcast y si llegaron hasta este punto en nuestras diferentes plataformas de transmisión, dígase Spotify, Amazon, YouTube, etcétera. Este es un excelente momento para suscribirse, este es un excelente momento para activar notificaciones y también es un excelente momento para darse la oportunidad de visitar www.patreon.com/todo menos miedo. Ahí nos pueden apoyar con unos centavos mensuales y se los vamos a agradecer de todo corazón. Sí, mucho. Y listo, queridos amigos, no sé si tenemos algún comentario en Patreon. Sí, tenemos uno Venga. de Iván Said, Maestro Hola, Iván Said, Said. muchísimas gracias por estar ahí. que nos dice: México, saludos a toda la bandera. Y un Maestro. fuerte abrazo a la Saludos. Fuerza Gorila en cabina. Se les quiere
y aprecia. Maestros ahí, Maestro. te agradecemos de todo corazón que siempre estés ahí y agradecemos a toda la gente que haya llegado hasta este punto. Le agradecemos al heroico cuerpo de producción y le agradecemos a Gaby, a Sabi y a toda la gente que anda por ahí, a la bandera en Gracias, especial. Recuerden que en este espacio solo leemos los comentarios que llegan en Patreon y si usted nos deja comentarios en nuestras diferentes plataformas de transmisión, los leemos y los respondemos directamente ahí a puño y letra. Y si nos quieren pedir que leamos un comentario en especial en este espacio, déjenlo con el hashtag Buzón Ciudadano para que lo podamos cotorrear aquí con todos ustedes. Y listo, señoras y señores, nos escuchamos la próxima semana. Mucha suerte, México, este próximo 1 de junio del 2025. Y recuerden que en algún momento todo este planeta entero, gigante y luminoso se llamó México. Nos escuchamos la próxima semana. Sí, llama a tu pinche presidente. No, que se vaya este imbécil. No, llamar a la mesa. A ver, no se puede grabar a nadie. Y podemos sacarlo. Noroña, me dirijo a usted con el respeto que me merece su investidura y persona para ofrecerle una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos ocurridos el pasado 20 de septiembre de 2024 en el Salón American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted, como persona y presidente de la mesa directiva del Senado de la República, merece todo mi respeto. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación, se aparta por completo de los principios que me han formado, no refleja los valores que guían mi vida personal, laboral y profesional, menos aún los del lugar en donde trabajo. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación. A lo largo de mi trayectoria profesional he mantenido una comunicación abierta con las autoridades de todos los gobiernos y niveles, independientemente de sus convicciones o el partido político al que pertenecen, para contribuir a construir un país en el que prevalezca la justicia, se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estoy convencido que el diálogo, como lo hemos tenido, y la conciliación que estamos firmando en este momento, son las vías para dirimir cualquier diferencia. Por mi parte me comprometo a aplicarlo en lo sucesivo, en cualquier circunstancia, y desde luego a no repetir de forma alguna el comportamiento hacia usted o a ningún representante del Estado mexicano. Atentamente, Carlos Velázquez de León. Este programa llegó a ustedes gracias a Annalise Zárraga, León H.G., Mariana Rodríguez, Lee, Moringa, Arturo Solís, Osvaldo Cornejo, Antonio, Adrián Borlango, R. del Niño Jesús, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Yair Orozco, Medialuna, Y, Gabriel Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, El Indio Ladino, Vuelo de Grulla, Sebastián Morales, Margarita Moreno, Juanga, Sello Paello, Iván Said, Daba para Más, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez, Iracusna Incierte, Juana, Mariana Gómez, Marc Obian, Aleida Savi, Edida M., Erwin Osberto Flores, Néstor Felipe, Felipe Bracho, Tremendo Guanajo, Elena CDMX y Juan José Sánchez. Únete en patreon.com/todo menos miedo. No FM.